Bueno, el día de hoy les voy a reforzar un poco lo que trabajamos en la guía y para eso pues vamos a recordar que estábamos hablando del circo romano, todo lo que ocurre en él y cómo se relaciona con la alimentación. Entonces, para empezar, tenemos que la alimentación depende de muchos factores. Depende de la cultura, de la ubicación geográfica, de la situación económica, de la actividad física, de la edad. Entonces lo mismo ocurría en esa época. No podemos hablar de cómo se alimentaban en el Imperio Romano pues, como si hubiese un solo tipo de personas, sino que teníamos emperadores, gladiadores, esclavos, soldados. Entonces, depende de todo eso. Entonces, nosotros los maestros decidimos escoger en la guía a uno de estos personajes, como son los gladiadores, porque en ellos veíamos un ejemplo de una alimentación balanceada y equilibrada. Pero no podemos generalizar y decir que todos los emperadores se alimentaban mal. Habían unos que sí se cuidaban, otros que preferían los excesos, y lo mismo pasaba incluso con los gladiadores y los soldados, porque muchos de los gladiadores eran prisioneros, esclavos, pero que empezaban a ser formados eh, y capacitados para ser gladiadores, entonces ya empezaban a tener ahora sí una dieta consciente eh, para tener más resistencia, pero más adelante vamos a ver más detalles sobre esto. ¿Cuál era entonces el secreto de los gladiadores? Pues para empezar estamos hablando obviamente de luchadores mmm, que no solamente enfrentaban a otros seres humanos, sino también animales. Entonces requería mucha resistencia eh, y surgen otras preguntas, ¿cierto? Cuando hablamos del secreto es porque de pronto la gente podría pensar, ah, no, es que entrenaban mucho, hacían mucho deporte, mucho ejercicio, pero dependía mucho de la alimentación. Y es lo mismo que ocurre ahora. A veces las personas quieren solo hacer ejercicio o, o de pronto hacerse cirugías, pero todo radica en la alimentación. La salud misma radica en la alimentación. O sea, evitaríamos medicamentos si tuviéramos una buena alimentación. Pero ¿cuáles eran esos alimentos que consumían ellos en mayor proporción y cuáles consumían menos? Eso nos dará muchas pistas de una buena alimentación, porque de verdad, eh, así en esa época de pronto no había muchas investigaciones al respecto. El tipo de alimentación que ellos llevaban influía mucho en esa resistencia y en esa fuerza, ¿sí? ¿Y para qué requerían ellos eso? ¿O qué requería más bien para tener esa fuerza y esa resistencia? Energía. ¿Y de dónde obtenían esa energía? Ustedes respondan. Entonces, eh, a lo largo de la historia, pero principalmente desde la década de los 70, se empezaron a preocupar por eso de los alimentos y se inventaron una pirámide antes que esta todavía no, donde estos alimentos se organizaron de acuerdo a, a la capacidad adquisitiva de las personas. Si eran más baratos, entonces se ubicaban en la parte inferior, como la leche, los cereales, las papas. Luego en el segundo escalón estaban las frutas y verduras y en el último la carne, el pescado y los huevos. Esta pirámide luego fue retomada en 1992 en Estados Unidos y es la que conocemos la mayoría de las personas, es esta que estamos viendo acá, donde recomiendo unas raciones o unas porciones de alimentos, pero sigue estando en la base la parte de de las harinas, ¿sí? De los cereales. Entonces, ¿a qué se deberá esto? Y además recomendaban de 6 a 8 porciones, a 11 porciones de estos alimentos. Y empiezan a criticar mucho las grasas. Entonces,
Es importante que, mire, veamos más allá incluso de toda esta información que podemos encontrar en los libros o en las noticias o en las propagandas, porque no todas las grasas son malas, ni todos los carbohidratos son buenos. Es más, aquí no se trata de decir si un alimento es bueno o malo, sino en qué proporción lo debo consumir y otras variables que ahora también les voy a contar. En el 2005 encontramos ya que hubo un cambio en esta pirámide, ya no hablábamos de franjas horizontales, sino verticales, y le agregaron color, pero en realidad esto no afectó mucho ni para su comprensión, porque no se entiende muy bien, ni tampoco para cambiar la dieta de la población. Y así han salido más y más pirámides donde ya de pronto distinguen el tipo de grasas, el tipo de carbohidrato, le agregan la actividad física, etcétera, como esta pirámide de Harvard, hasta llegar al plato. Se llamaba en el 2011 Mi Plato, pero era muy básico, no arrojaba mucha información, dejaba muchos grupos de alimentos por fuera. Y luego encontramos, además que esto varía mucho, no solo en la época, sino también en el país. Entonces, los alimentos se han clasificado en grupos de 11, de 7, de 6. Entonces, vamos a ver en Colombia, desde 2011, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ya no habla de pirámides, sino del plato saludable que contiene cereales, azúcares, grasas, carnes, frutas, leche, pero le agregan agua y actividad física, ¿sí? Pero ¿por qué es importante que conozcamos todo este tipo de alimentos? Es importante tener una dieta balanceada, variada, ¿cierto? Pero además entender que no es solo la alimentación, sino también estos dos complementos. Más adelante también les voy a ampliar esta información, pero que no podemos hablar de un plato saludable solo mencionando si tiene o no tiene cierto tipo de alimentos, sino que hay muchos otros factores que espero ustedes observen estas imágenes y respondan unas preguntas que les voy a hacer, porque también depende mucho de cómo se manipulan, de cómo se abonan, si se utilizan pesticidas, en qué condiciones han crecido estos animales, qué trato han recibido, también al momento de servirlo, si han sido expuestos a algo. Entonces revisen muy bien estas imágenes y ahora responden algunas preguntas que les van a aparecer en el video. Pero como verán, depende de muchos factores que ahora en adelante debemos empezar a tener más cuidado cómo manipulamos los alimentos, si hay dinero de por medio, si hay virus de por medio, si hay estrés en esos animales, etcétera. Eh, y entender que el tema de la alimentación no se trata solo de comer y de llenarse y de sentirse saciado ni siquiera solamente mm, se relaciona con la digestión, sino que hay muchos sistemas implicados, como el respiratorio, el circulatorio y el excretor, que es bueno que lo vean así como un sistema, aunque cuando nosotros vemos los dibujos de los sistemas, los vemos por separado, no quiere decir que ellos funcionen por separado, todos influyen el uno en el otro, depende mucho de las sustancias que ingresan, cómo se aprovechan y al final qué es lo que es liberado, porque también no se puede quedar todo en el cuerpo, es necesario desechar ciertas sustancias. Entonces, por eso hablamos de nutrición, porque tiene que ver con el intercambio de materia y energía, con el medio, pero también con todo el tema de la promoción de salud. ¿Por qué? Porque como lo decíamos al inicio, los alimentos contienen energía, son los que contienen esa energía que llegaban a ese ejemplo de los gladiadores. Pero no solamente nos alimentamos y la energía se produce automáticamente como por arte de magia, sino que en todos esos sistemas que ya mencionamos, las células utilizan esa energía contenida en los nutrimentos mediante la respiración celular en presencia de oxígeno que entra a los pulmones. Entonces, eh, esa energía es utilizada mediante la respiración, pero además pasan a la sangre y el torrente sanguíneo los distribuye a todas las células. Por eso es tan importante el sistema circulatorio. Y además, aquí ya tenemos el digestivo, el respiratorio y el circulatorio, que es el que lleva
todo esto a las células, a las diferentes células y órganos del cuerpo. Pero además, al final el cuerpo excreta sustancias residuales que resultan de todo este proceso y por eso es tan importante también el sistema excretor. Entonces debemos cuidarlos todos, no solo el digestivo, sino también el respiratorio, el circulatorio y el excretor. Pero como les decía, todas estas recomendaciones van cambiando y es importante que entendamos que hay muchos factores en la investigación científica que tienen que ver también con el dinero, con las empresas que se vean beneficiadas. Entonces, ¿por qué creen que en esta pirámide estaban tantos carbohidratos, tantas harinas? Pues porque en Estados Unidos estaba en auge la producción de cereales. eh, el Departamento de Agricultura fue el que creó esa pirámide. eh, entonces no es de extrañar que en la base pusieran las cereales, panes y las pastas. Es necesario que empecemos a tener, como les decía ahora, una mirada más crítica. Vamos a ver entonces, por ejemplo, que desde en la industria alimentaria del maíz estaba en un auge, eh, y empezaron en Estados Unidos muchas personas a alimentarse de cereales porque era lo más rápido. Entonces era simplemente servir, agregarle leche y ya comían los niños de esa época. Entonces empezó a volverse fácil. Entonces además los medios de comunicación y las investigaciones decían que era saludable. Entonces, pero adicionalmente venían con premios, la cajita, muy parecido a lo que ocurre ahora en ciertas cajitas, y traen figuras, dibujos, tiras cómicas. Entonces debemos tener cuidado con toda esa información que nos llega para hacernos tentar o hacernos creer que un alimento es saludable o no saludable o que lo requerimos en mayor proporción que otro. ¿Cuál es la verdad en torno a los alimentos? Debemos ir más allá. Y además, ¿por qué les estamos enseñando estos temas? Porque no es solamente importante es que sepan que hay una clasificación de alimentos, que se clasifican en carnes, en frutas, verduras. No es solamente importante que sepan que hay unos sistemas que influyen y que trabajan en pro de esa nutrición, sino que en últimas nos interesa es, todo eso es una excusa para que ustedes tengan una alimentación saludable ahora que están en casa, ahora que no están yendo a la escuela, que ha disminuido la actividad física, em, que de pronto incluso están pasando dificultades económicas. Entonces, ¿cómo lograr tener una alimentación saludable? Para eso es importante que sepamos qué información le estamos metiendo al cuerpo o sea, es decir, qué estamos alimentándonos y qué es lo que requiere en mayor proporción nuestro cuerpo. Esto es lo que se conoce como macronutrientes. Son las sustancias que proporcionan energía al organismo y por ende es son los que requerimos en mayor proporción. Están entre ellos los carbohidratos, conocidos como hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Pero a veces cuando nos hablan de hidratos de carbono, pensamos solo en harinas. Cuando nos hablan de proteínas, pensamos solo en carnes. Cuando nos hablan de grasas, pensamos solo en aceites. Pero me gusta mucho esta gráfica porque entendemos que también encontramos carbohidratos en vegetales, en legumbres, que también encontramos proteínas en legumbres, eh, que las grasas no solamente hacen referencia a la mantequilla, al aceite, sino que incluso encontramos grasas saludables como en el aguacate o el coco. Entonces, lo importante no es solamente saber cuáles son los que necesitamos, sino que hay unos que son más beneficiosos que otros y saber seleccionar qué de esos carbohidratos me van a hacer más bien, qué de esas proteínas me van a hacer más bien y qué de esas grasas, cuál de esas grasas me va a hacer más bien. Y por otro lado tenemos los micronutrientes, en los cuales encontramos las vitaminas y minerales como la vitamina A, B, C, calcio, hierro, yodo, pero vuelve y aplica lo mismo. Creemos que el calcio solamente está en los lácteos, pero en realidad también están en los vegetales. Entonces, si ustedes analizan bien toda esta imagen, casi todo está en los vegetales. Los vegetales tienen carbohidratos, tienen grasas, tienen proteínas,
tienen vitaminas, minerales, entonces lo más recomendable es comenzar a tener una dieta con buena proporción de vegetales, ¿sí? Seguido de frutas y de todo lo demás, pero principalmente vegetales. Pero esto no se puede quedar solo en el consumo de alimentos, sino también el agua. ¿Por qué? Porque el 85% de nuestro organismo de nuestra sangre es agua, el 75% del cerebro tiene agua, la piel, los huesos, los músculos, los órganos, todo necesita agua. Necesitamos un cuerpo más hidratado, pero no solamente tomando el agua directamente, sino también consumiendo alimentos que sean muy hidratados. ¿Listo? Además de esto, todos los aportes que arroja la actividad física en nuestra vida, favorece el potencial cerebral, aumenta la concentración, la inmunidad, o sea que podemos estar de pronto expuestos a enfermedades contagiosas, pero si tenemos actividad física, eso nos ayuda a ser más inmunes, además ayuda a reducir el sobrepeso, a calcificar los huesos, a ser más flexibles, a producir hormonas que nos hacen sentir mejor emocionalmente incluso, y muchas otras cosas que entonces nos invitan a tener una mejor alimentación. Como les decía, el tema de la digestión depende de esos otros sistemas. eh, y además, por último, pues es una recomendación que no caigan en la falsa información, ¿no? Cuando le dicen este jugo tiene muchas vitaminas y en realidad es un jugo lleno de azúcar. eh, entonces, hay entidades que están luchando para que los jóvenes y los estudiantes colombianos de verdad reciban la información que debe ser. Y por eso que no sean engañados por un juguete, por un comercial, por personajes llamativos, por descuentos, por ganchos publicitarios, y además que las cosas de las cuales ustedes se alimenten tengan etiquetas que les diga realmente qué tanto azúcar tiene, qué tantas calorías tiene, etcétera. Entonces, esa era la idea, digamos, de la guía, que empecemos a adquirir nuevos hábitos alimenticios, que sepamos que toda esa información puede cambiar, pero, pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Sí? El gobierno de turno, los medios de comunicación, las empresas. Entonces, que sepamos que también depende mucho de nuestra actividad física, de nuestra edad, que ya no pensemos solo en alimentarnos y llenarnos, sino en nutrirnos y que cuidemos todos nuestros sistemas para que cumplan esa función de manera adecuada, porque además en la próxima guía vamos a ver un poco más esto a nivel celular, ¿sí? Cómo eso nos afecta a nivel celular. Entonces, no solo los órganos, no solo los sistemas se ven afectados, sino también las células. Y si se afecta a uno, se afecta al otro, ¿sí? Si hay un sistema que está empezando a fallar, el otro también se va a ver afectado. Y por otro lado, que comparemos si nuestros platos están siendo saludables, qué tipo de alimentos estamos consumiendo en mayor o menor proporción, qué mitos hay alrededor de los alimentos, cuáles son los que realmente nos favorecen y nos aportan energía y nutrientes, si son adecuados para nuestra edad. Entonces espero que con todas esas pistas que les di puedan responder mejor esa guía. Además, porque aquí en el enlace de la guía hay dos materiales muy importantes, como son este donde está explicado toda la nutrición a nivel de los sistemas, pero incluso paso a paso y con cada órgano, proteínas, grasas, cómo se relacionan con los sistemas a nivel de los órganos y a nivel celular. Y esta otra guía que es la que propone una alimentación adecuada en estos tiempos de pandemia y contiene la explicación del plato saludable, eh, donde nos explican, por ejemplo, qué es una dieta equilibrada, eh,
qué es energía, qué es el crecimiento, cuáles son los macronutrientes, cuáles son los micronutrientes. Todo esto está aquí en este material. Cuando hablamos de una dieta completa, equilibrada, suficiente, adecuada, inocua, ¿qué debemos evitar en nuestra dieta? Como los alimentos procesados, las bebidas azucaradas, todo eso no debería ser parte de nuestra dieta, ¿sí? Entonces miren que es un material bien interesante que nos puede aportar no solo a nosotros, sino a toda nuestra familia. Entonces, espero que les sirva y que tengan buen resto de día.